Buena primero en la poesía, tanto que su primer premio es un premio a un libro de poemas que le da al municipio de Río Sucio el encuentro de la palabra, el premio Carlos Héctor Trejos, ¿verdad? Pero deviene el narrador. ¿Por qué ese traslado de la palabra poética a la palabra ficcional, Petro? Bueno, a ver, la verdad es que yo empecé fue escribiendo cuentos. En el año 1981 publiqué un cuento en la revista Luciérnaga, que circularon 2 números aquí en Cali. Y yo tenía, así como tenía en la casa escondidos sus poemas Julián, yo tenía muchos años escondidos mis cuentos en mi casa, no para que se deshicieran en mi casa, sino para que no los deshicieran afuera de mi casa. Entonces, o sea, yo escribo cuentos desde los 18 años más o menos. Yo tenía 20 años cuando se publicó ese cuento que te digo, se llama Abandono, y hacía también poesía, yo escribía ambas cosas. Lo que pasa es que yo no publiqué, después de ese cuento que apareció en el año 81, publiqué un cuento en el año 85 con motivo de la muerte del aniversario 50 de la muerte de mi abuelo, pues que se mató con Gardel. Yo hice un cuento sobre ese tema, que se llama La sonrisa trocada precisamente, y lo publicaron en una revistica que tenían unos amigos. Y pues yo escribía, pero no publicaba, digamos. Iba como teniendo eso ahí, y yo tenía mucho temor de publicar, ¿no? Y también escribía poemas y tampoco publicaba. Y en el año 2002 mandé ese libro, Las alas del súbdito, al concurso del Jorge Isaac de acá, y el concurso que tenía como jurado a Harold Alvarado Tenorio, a Ana Milena Puerta y no me acuerdo si era el otro jurado, no lo recuerdo, se declaró desierto. Entonces yo mandé ese mismo libro al doctor Trejos y me gané el primer premio. Entonces pues ya ahí dije, bueno, entonces voy a publicar, voy a mirar estos poemas y pues los primeros libros sí fueron de poemas, porque publiqué después La línea de menta, después publiqué Mirar otro mar, después publiqué uno que no está ahí que se llama Las manos de la noche, que lo publicó esa colección de la Nacional, que se llama Viernes de Poesía, donde tú también has publicado. Y después ya me senté como a trabajar seriamente en los cuentos y a mirar los cuentos, pero los cuentos están escritos, como te digo, desde los comienzos de los 80 y todos los 90. O sea, por ejemplo, los tres cuentos que aparecen aquí, su origen es en el tiempo es muy distinto. La última carta es un cuento que es el primer borrador de ese cuento es de los años de comienzos de los 80, y pues su versión final es del 2000. Entonces un poco lo que pasa es que yo estuve, digamos, muchos años sin publicar, 20 años sin publicar, pero estaba escribiendo. Esa es como la situación. Entonces por eso uno cree que el hombre empezó escribiendo poesía y después se pasó al cuento, pero no es así. El cuento es distinto. Sí, es otro cuento. Sí, precisamente esas son las preguntas que pienso que podría hacerse un lector normal, ¿no? Si estoy haciendo ese papel un poco. ¿Y en cuál de los géneros te sientes más seguro, como más Pepe Zuleta? Pues a ver, a mí me gustan mucho los dos, es la verdad.
y me siento muy inseguro en los dos. No puedo decir pues que me siento más cómodo en uno que en el otro, no. Me gustan mucho ambos géneros. Yo ahorita estoy trabajando en un par de, tengo un par de libros de cuentos inéditos, nuevos, digamos. Uno es como uno se llama La espiral del alambique, es un grupo de cuentos donde el tema es el alcohol, las borracheras, las lagunas, eso que uno se levanta y no sabe dónde está, ni qué pasó, y todo eso, y bueno, ese es es un grupo de cuentos alrededor del tema del alcohol, y otro se llama Las pequeñas causas, que es un libro sobre la infancia, sobre cosas que me pasaron y que viví en la infancia. Entonces tengo ese par de libros. Tengo una colección, tuve una crisis que llaman pues de creatividad, y entonces dejé de escribir un tiempo y me puse muy desesperadamente porque me siento que estoy perdido y que no estoy haciendo lo que debo hacer. Me puse a coleccionar unas notas que yo hago cuando viajo. Yo siempre tengo una libreta y veo una cosa que me llama la atención, veo una imagen, y entonces siempre escribo algo, y me puse a coleccionar eso, a pasar esas libretas que son todas manuscritas al computador, y me encontré pues que había algo, y ahí está eso también, que no tiene título y no sé qué sea, pero pues eso es un libro también, eso es una cosa larga, muy extraña, pero pues, eso tengo, digamos, en este momento. Eso podría ser poesía, por ejemplo, sería un nuevo libro de poesía, si llega a ser algo, no sé qué va a ser. Bueno, entonces ahora Alejo, yo te conocí en el alivio pues, de las letras, en el limonero, que destilaba ron, pero destilaba otras cosas también, es que ahora se no toma sino ron. En un taller de literatura que, si no estoy mal, se llamaba Botella y Luna. Nosotros alguna vez invitamos al taller, fuiste tú y otros de tus compañeros, y era un taller básicamente de poesía, si no estoy mal, ¿cierto? Y te conocí precisamente esa noche leyendo poesía en el limonero, haciendo parte de ese taller. Después supe de tu pasión por el cine, por lo visual, y además pero veo que poco a poco has ido llegando a una reflexión crítica, a una reflexión sobre el quehacer de la literatura, sobre todo de la literatura latinoamericana. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido ese periplo en todos esos aspectos creativos? Bueno, primero que todo, antes de entrar a responderte, quisiera expresarte mi agradecimiento por la invitación a la antología y por la invitación esta noche aquí, y agradecer a todos los que concurren hoy aquí, su compañía. De alguna manera nos la pasamos en eso, ¿no? Acompañándonos en esa vocación literaria todos, porque veo muchos rostros conocidos en esto de andar transitando terrenos de palabras. El recorrido mío en la literatura es un recorrido vital. Yo soy hijo de un profesor de literatura, también igual que Pepe, y al igual que Pepe también empecé en el cuento, y estuve efectivamente con un libro de cuentos rehaciéndolos desde el año 86, en que llegué a Cali a estudiar literatura formalmente en la Universidad del Valle. Y estuve prácticamente 2 décadas corrigiendo ese libro, volviéndolo a hacer 1000 veces, cada vez con una perspectiva distinta. Cuando terminé la carrera de la licenciatura en literatura, recogí los cuentos que había estado escribiendo durante esos años y creí suponer que había allí unos temas comunes, entonces lo reelaboré tratando de destacar esos temas comunes, pero el resultado no me parecía presentable. Luego hice una maestría en literatura
y aprendimos muchísima técnica narrativa. Mi área de investigación era precisamente la narratología. Entonces volví a rehacer todo el libro, experimentando y un poco presumiendo de que sabía técnica narrativa, con lo cual, por supuesto, quedaron peor todavía los pobres cuentecillos. Sin embargo, pasó un episodio muy curioso. Mis compañeros del taller Botella y Luna, algunos de ellos estaban haciendo la misma maestría, con lo cual estaban en las mismas ínfulas que yo, y me habían felicitado, qué maravilla, ese narrador omnisciente es una berraquera. Bueno, y había un profesor muy querido, con el que yo tenía una relación un poco así como difícil, éramos casi de la misma generación. Estaba con mis amigos reunidos en una oficina de mi valle, ya diagramando el libro, porque con ese montón de felicitaciones que tenía encima, yo decía, la verdad que... Y pasa este profesor, Julio César Villa, y lleva un libro bajo el brazo. ¿Qué están haciendo, muchachos? No, aquí estamos diagramando el libro de Alejo, que lo vamos a publicar. A mí de hecho se me inflaba. Y entonces se me ocurrió decirle, Julio César, ¿vos qué llevas ahí? Entonces digo, aquí, un libro de un cuentista, de Julio Ramón Ribeiro. ¿Lo has leído? Y yo no. Entonces me dijo, tenga, para que lea un cuentista de verdad. Yo me llevé el libro para la casa y lo leí con una infinita felicidad literaria y con una profunda tristeza personal, porque a mí me faltaba mucho pelo para moño, pero mucho pelo para moño. Yo veía semejante maestro que Julio Ramón Ribeiro, y yo dije, no, yo no puedo publicar esto. Entonces me volví y al cajón otra vez los cuenticos. Entonces ellos iban de lustro en lustro los pobres cuenticos, yo volvía y los hacía cada vez. Y al final, en el año 2003, retomé ese libro y lo rehice. Y lo rehice tratando de pensar simplemente cómo necesitaba cada uno de esos cuentos ser contado. Tratando de contarlos desde la mayor inocencia posible, desde las técnicas y esta cantidad de cosas, y simplemente escribiéndolos, atendiendo los requerimientos de cada anécdota, de cada suceso que ve allí. Y ese fue el libro que publiqué en el 2005, Dalí Violeta, autopublicado. Lo de la reflexión sobre la literatura ha sido una constante siempre, puesto que estudié literatura formalmente y he vivido de enseñar literatura toda mi vida. O sea, yo tengo una tiza en la mano desde los 18 años, es lo que he hecho toda mi vida, es lo que medianamente sé hacer de utilidad como evidente y que me pueda permitir ganarme la vida. Y he tratado de sistematizar en reflexiones mis lecturas, simplemente para compartirlas en principio con mis alumnos, con mis estudiantes. En algún momento escribí poesía, eso sí fue un desastre brutal, y un amigo muy querido de Tuluá también, Daniel Potes, un día estábamos leyendo poesía y me dijo, yo estaba muy muchachito, y me dijo, no, buscate otro destino, menos triste. Y entonces, por eso me dediqué a la narración, al cuento completamente y al ensayo. Claro que de todas maneras, en mis años tempranos, tampoco era que me diera muchos ánimos con el cuento. Yo me acuerdo que tenía 17 años cuando llegué a la Universidad del Valle, entonces me salía mi bigote todavía, y abrí un taller Harold Kremer, cuentista que yo admiro muchísimo y que quiero mucho hoy en día como amigo. Me metí a su taller de cuento y le pasé mi primer cuentito también. Es que los comienzos son muy duros para todo el mundo, yo no sé, para los que tenemos más disciplina que talento es muy difícil. Y entonces me acuerdo que leyó ese cuentico y me mira Kremer, que mide como yo no sé cuánto, a mí se me hacía más grande todavía en esa época, con ese vozarrón así, y yo esperando que me dijera alguna cosa en mi cuento. Y además yo creo que había algo de perversión en su mirada, porque miraba y volvió al papel, y yo a todas estas estaba con las rodillas temblorosas, y me dice, contame una cosa. Yo sí, de 17 años. ¿Vos qué otra cosa haces? Y yo
yo le dije, yo toco guitarra. Eso, dedícate a la música. Y ahí, eso casi me mata, casi me mata. Yo le conté esta anécdota a Harold, unos 15 años después, cuando ya nos volvimos amigos, y me dice, pajudo, yo sí, bueno, yo para mí no. Entonces un poco ha sido ese proyecto de la literatura, una profunda vocación y una rotunda disciplina y la convicción de que solo de esa manera es posible tratar de hacer algo de valor en literatura. Cuando no se tiene un talento rutilante e inmediato, esa pequeña cuotica de talento que uno pueda tener tiene que enriquecerla con una profunda disciplina y una vocación irrenunciable, y es lo que he tratado de hacer durante toda mi vida.